Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 246. Capítulo 6. La tienda de todo de Hachiman. Ikigaya Hachiman se despertó temprano por la mañana. Hoy tuvo lugar la ceremonia de inauguración de la Universidad de Tokio, que, como era de esperar, se celebró en el Budokan. Esta vez, Hachiman no recurrió a prácticas poco éticas para que el comité vecinal le asignara la identidad de profesor de la Universidad de Tokio. Dejando de lado si faltaba a clase de vez en cuando, Komachi había madurado y necesitaba más espacio personal. Mientras llegara puntual a la mansión Hinata cada día, Hachiman no interferiría en sus actividades escolares. Además, debido a la lengua suelta de Kaima Maeda, aunque no lo demostraba abiertamente, Hachiman podía percibir que Komachi tenía sus propias ideas. Al menos en sus interacciones con él como su hermano, se había vuelto un poco más tímida y reservada, no tan atrevida como antes. Desde cualquier perspectiva, Hachiman decidió que aún necesitaba comprender la trama de Keitaro, que se había descontrolado. Pero como se trataba de asuntos entre padre e hijo, no tenía prisa. Puede que Keitaro sea imprudente normalmente, pero Hachiman no creía que actuaría de forma tan arbitraria en asuntos importantes. Así que Hachiman decidió investigar con calma. Pero antes, debía asegurarse de que Komachi llegara sana y salva a la escuela. Tras vestirse y asearse, Hachiman bajó al patio situado entre las salas norte y sur para practicar artes marciales. Comenzó con Pencaxilat por un tiempo, luego disfrutó del karate, muay thai, jiu-jitsu. Sí, había aprendido un arte marcial llamado 9 sombras, un golpe, así que simplemente realizó una serie completa. El grupo de karate había experimentado en una ocasión con una técnica llamada 9 golpes, una muerte. Hachiman, por su parte, denominó a su rutina 10 muertes, ninguna vida. Tras terminar el set, sudó ligeramente. Se sentía de maravilla. Hachiman pensó, en un lugar tan bueno, podría invitar a algunas personas más a vivir aquí. Haruno ya había llamado anoche. Hacía mucho tiempo que no veía a Liliana, ni a Ena, ni a ese zorro perro. Sin ella, se sentía un poco incómodo. Tras una ducha rápida, calculó que ya era hora y se dirigió al comedor, donde vio a las chicas desayunando. «Buenos días, hermano», dijo Aragaki Ayase, saliendo de la cocina con una bandeja que contenía pan untado con crema y salchichas. «Desayuno. ¿Te parece bien pan con leche?» «Está bien», dijo Hachiman sonriendo mientras tomaba la bandeja. «Quien se case contigo en el futuro será muy afortunado». Komachi, al oír esto, tarareó con disgusto y murmuró algo parecido a: ella cocinaba todos los días, pero nunca había recibido palabras tan dulces de Hachiman. Debería darle una mala calificación. Hachiman pensó, ¿acaso algo que haya preparado su hermana pequeña se puede comparar con lo que han preparado sus amigas? La frescura es, sin duda, diferente. No es tan increíble como dices, hermano. Ruby-chan se levantó temprano para preparar la crema, ¿sabes?, dijo Ayase, un poco avergonzada por los elogios de Hachiman. En cuanto a Kuroneko, le devolvió la mirada diciendo, agradece la crema que preparé con tanto esmero. Hachiman no pudo evitar maravillarse de lo convenientes que eran los ojos de Horus. Podía leer las expresiones de las chicas en un instante. Disfrutó lentamente del desayuno preparado por las amigas de su hermana. Al cabo de un rato, todos terminaron de comer. Hachiman impidió que las chicas recogieran, recordándoles que debían asistir a la ceremonia de apertura en el Budokan. Ayer les había dicho que, de ahora en adelante, irían y volverían de la escuela juntos en helicóptero. Esa era la condición innegociable de Hachiman para Komachi. No la cumpliría. Pronto se oyó el ruido del helicóptero despegando en el exterior. El sonido se desvaneció rápidamente. Según el comité, el helicóptero era de fabricación personalizada, de alto rendimiento, largo alcance y robusto, apto para el combate en caso necesario. Hachiman no sabía nada de helicópteros. Solo conocía las armas de fuego portátiles para hombres. Aunque todos se habían marchado, Hachiman primero limpió los platos, los lavó y los guardó, y luego salió a la puerta principal del ala norte. Kitako Kanako y los hombres vestidos de negro esperaban en la puerta.
Vámonos, dijo, mientras caminaba por otro sendero que partía de la plaza principal. En el anime, Urashima Haruka regentaba una casa de té en la ladera que conectaba la colina con el barrio, el único edificio que ofrecía acceso directo entre la mansión Hinata y las calles. Había dos caminos que conectaban el edificio principal de la mansión. Por uno caminaba Hachiman y el otro conducía al comedor. La casa de té llevaba mucho tiempo cerrada. Su ubicación y tamaño encajaban a la perfección con el plan de Hachiman para su pequeña tienda de todo. Ya había elegido a su primer empleado, Moe. Al principio, no necesitaría mucha gente. Más adelante, cuando llegaran Iyono y los demás, ampliaría el equipo. ¿Cómo está Moe allí?, le preguntó a Kitakou Kanako. El maestro Negami está casi terminado. Dijo que no informaría a menos que fuera una obra maestra, así que está tardando un poco más. No hay problema, el trabajo lento da buenos resultados. Por cierto, comieron bien, ¿verdad? No los vi en el comedor. Gracias por su preocupación. Nos preparamos con antelación. El carrito de comida está en el estacionamiento del ala nueva. Hachiman asintió, permaneciendo en silencio para que no pensaran que los estaba apurando. Decidió que si Negami Iko realmente le daba una sorpresa, le ofrecería todo el pastel que quisiera. Entonces se detuvo y miró hacia abajo. La casa de té estaba justo enfrente de él. A diferencia del exterior de la mansión Hinata, esta casa de té era de estilo puramente japonés. Constaba de 3 pequeños edificios conectados. El frontal daba a la calle, el trasero a la mansión Hinata y el del medio era ligeramente más pequeño. Nada mal, Hachiman estaba sumamente satisfecho. Kitakou Kanako comprendió de inmediato su expresión y aplaudió, indicándoles a los hombres de traje negro que comenzaran a trabajar. Ya conocían los hábitos de Hachiman. Esta vez, el trabajo transcurrió sin problemas. Se retiraron los objetos innecesarios y se apilaron ordenadamente. Se seleccionaron los artículos que faltaban de entre los muebles ya preparados. Luego llegó la renovación mágica, ecológica, rápida y eficaz. Tras más de media hora de trabajo, todo estaba listo. Hachiman empujó la puerta principal que daba a la calle. Lo primero que vio fueron vitrinas cuidadosamente dispuestas. Los 3 edificios de la casa de té eran de una sola planta. El edificio más externo, un espacio amplio y único, se utilizaba como área de exhibición de productos. Al avanzar hacia el edificio central, había sofás y mesas de té para los clientes, junto con una caja registradora. Hachiman continuó hacia el interior. El edificio central era privado y contaba con varias habitaciones. La primera era una sala de recepción, decorada en tonos marrones, azules y grises. Sencilla pero acogedora, disponía de grandes sofás de cuero combinados con mesas de centro de madera, creando un espacio confortable para relajarse. Gran trabajo, elogió Hachiman a Kitakou Kanako detrás de él. Quedó muy satisfecho. Todo cumplió con sus expectativas e incluso las superó. A continuación, solo necesitaba abastecerse de productos. Capítulo 7. Hermano, en realidad no te estaban reteniendo, ¿verdad? Hablando de abrir una tienda, Hachiman recordó un anime que había visto de niño llamado Horror Pet Shop. Trataba sobre un protagonista que regentaba una tienda. En aquel momento, Hachiman pensaba que la tienda era increíble. Básicamente, los productos que vendían también satisfacían las necesidades de los clientes. Algunos clientes incluso llamaban antes de morir, pero el tendero respondía alegremente. ¿Eh? ¿No te dije que no hicieras XXX? Adiós, nos vemos la próxima vez. Sinceramente, la inspiración de Hachiman para abrir una tienda surgió de ahí. Pensó que administrar una tienda sería más divertido que ser profesor. Sin embargo, Hachiman se consideraba una persona con principios. Además, no podía abrir una tienda en el lugar donde vivía su hermana pequeña. Komachi se quedaría allí al menos hasta que terminara la universidad, y esta tienda le serviría para pasar el tiempo. Por lo tanto, elegir el tipo de mercancía era importante. Las mascotas de terror estaban descartadas, al menos no al principio. Era mejor empezar con amuletos protectores y tal vez dejar que el grupo Yomi entregara algunos artículos divertidos. Tras montar la tienda, ya era casi mediodía. Hachiman llamó a Komachi, quien le dijo que la ceremonia de inauguración había terminado y que ella estaba jugando afuera.
Tras darle unas breves instrucciones, regresó al ala norte. Los hombres de traje negro ya se habían dispersado. Kitakou Kanako quería quedarse y sugirió proteger a Komachi, pero Hachiman se negó. La protección de Komachi seguía a cargo del grupo Yomi. No es que al irse de Chiba nadie la siguiera. Hachiman simplemente no quería que los miembros de Yomi realizaran tareas domésticas. Ahora, la única persona que quedaba en la mansión Hinata con alguna conexión con el comité era Negami Iko, el artesano de muñecas. El piloto del helicóptero había sido reemplazado hacía tiempo por alguien de Yomi. Al entrar en la habitación donde trabajaba Negami Iko, Hachiman descubrió que la reparación de Moe estaba casi terminada. Para su grata sorpresa, el material de la superficie de Moe había sido reforzado. Una vez vestida, era prácticamente indistinguible de un ser humano. Al ver llegar a Hachiman, Negami Iko se levantó apresuradamente y presentó con orgullo sus resultados. En resumen, sin modificar sustancialmente a Moe, su rendimiento había mejorado significativamente y su material superficial ahora se parecía mucho a la carne humana. Bien hecho, dijo Hachiman con alegría. ¿Cuánto falta? No falta mucho. Estará listo hoy mismo. Hachiman pensó que esto era una buena noticia tras otra, animó efusivamente a Negami Iko y se marchó alegremente. Hasta que volvió a oírse el sonido del helicóptero, Hachiman retomó su antigua práctica y comenzó a crear amuletos. Durante este proceso, se dio cuenta de que la fabricación de amuletos se había vuelto mucho más sencilla. Incluso antes de regresar, aunque ya no necesitaba tallar, aún tenía que dedicar tiempo cuidadosamente a elaborar amuletos, siguiendo estrictamente las intenciones míticas y prepararlos como portadores. Ahora, con múltiples habilidades trabajando juntas, fue extremadamente fácil. Bajo la mirada de Horus, las restricciones de compatibilidad desaparecían. Cualquier material estaba listo para usar. ¿Cómo usarlo? ¿Dónde usarlo? Todo quedaba claro bajo el ojo derecho. Una mirada del ojo izquierdo se convertía en una aura protectora contra todo mal. Además, los fenómenos celestes naturales proporcionaban energía, los ciclos de vida y muerte permitían la resurrección, y la flecha del sol podía curar la infertilidad. Las opciones se habían ampliado. Hachiman primero lanzó un encantamiento anti-mal alrededor de su tienda. Golpeó con la mano el pilar de la puerta. En un destello de trueno y relámpago, el aura protectora se completó. Al entrar, la corriente de aire confirmó que ese era su dominio. Si un mago, especialmente un onyoji al que le gustara usar espíritus, intentara hacer travesuras en su tienda, incluso liberando accidentalmente algo peligroso, el aura anti-mal lo eliminaría de inmediato. Hachiman no buscaba pelea. Pero en cualquier capital, siempre hay gente que intenta causar problemas. Neutralizarlos con un hechizo era sencillo y eficaz. Durante el tiempo restante, se dedicó a crear amuletos que se le ocurrían sin mayor interés. Antes de que Komachi regresara, se sintió satisfecho al ver que sus estantes ya no estaban vacíos. Tras haber hecho todo esto, caminó hasta el aparcamiento del New Inn, después de haber oído ya el helicóptero regresar. Al llegar, vio que el helicóptero había aterrizado y que las chicas charlaban y bajaban una a una. Parecían algo emocionados. Incluso el rostro de Kuroneko mostraba una alegría innegable. Hachiman lo entendió. Ir y volver de la escuela en helicóptero era un poco ostentoso, y la primera vez que se hacía podía satisfacer la vanidad de uno. Por desgracia para él, su primer viaje en helicóptero no había sido nada glamuroso. El dios maligno del puño demonio lo había arrojado al vacío con un paracaídas. Incluso después de graduarse en Yomi, voló en uno para una misión de Ko. No había tiempo para hacer turismo. A veces reflexionaba sobre el hecho de haberse convertido en un asesino de dioses y haber actuado de forma temeraria, pues su paso por Yomi tenía mucho que ver con ello. El dios maligno del puño era el mejor y el peor maestro. Aprender de él era prácticamente una sentencia de muerte cada vez. Hachiman no había visto a este Chunibyo desde hacía tiempo y se preguntó a quién estaría atormentando ahora. De pie en la entrada del ala nueva, las chicas pronto lo vieron. La euforía que sentían al bajar del helicóptero ya se había disipado. Los niños, muy educados, lo saludaron individualmente y le relataron los acontecimientos de la ceremonia de inauguración. Komachi, sin embargo, habló menos, claramente preocupada.
Poco después, las chicas entraron corriendo en el ala nueva, dejando a Komachi rezagada, algo inusual, ya que normalmente era la que corría más rápido. Hachiman preguntó, ¿qué ocurre? ¿Es cierto lo que dijo la señorita Maeda? ¿Sobre papá y mamá? Finalmente, preguntó. Al verla contenerse durante tanto tiempo, Hachiman sintió su frustración. Sea cierto o no, siguen siendo nuestros padres. Hachiman le dio un golpecito en la cabeza a Komachi. Recuerda, aunque el cielo se caiga, no te dará en la cabeza. Oh, Komachi se tocó la cabeza, aún con cierta confusión. Pero todavía se siente raro. No tiene nada de raro, dijo Hachiman. Los asuntos de nuestra familia no son tema de chismes. ¿Tus amigos dijeron algo? No, me animaron. Dijeron que solo estaba adivinando. Así es, dijo Hachiman sonriendo y acariciándole la cabeza. Tus amigos te creen. ¿De qué te preocupas? Vuelve a tu habitación y descansa. Esta noche cenarás sola. No me molestes, tengo cosas que hacer. Komachi pensó un momento y luego relajó su expresión. Entonces, de repente, preguntó, hermano, no te estaban reteniendo, ¿verdad? Ayase me dijo que ni con dinero se podían conseguir estas cosas. ¿Qué te parece? Preguntó Hachiman con tono burlón. No habrás empezado a pensar eso ahora, ¿verdad? HMPH. No voy a decirlo. Komachi hizo una mueca y salió corriendo a toda velocidad. Hachiman se rió al verla alejarse a toda prisa por el pasillo, negó con la cabeza y regresó. Capítulo 8. El primer cliente. Quizás la breve conversación frente al ala nueva tuvo algún efecto, porque en los días siguientes, Hachiman se sintió aliviado al ver que su hermana pequeña volvía a ser la persona enérgica y despreocupada de siempre. Eso sí que le gustaba. Ser profunda y melancólica simplemente no era su estilo. Sin embargo, Hachiman no esperaba que en Toda y los estudiantes eligieran su especialización solo en su tercer año, basándose en los resultados de los dos primeros. Esto hacía que todos sus consejos bien intencionados sobre la elección de una especialización fueran completamente inútiles. Decidió en secreto supervisar los estudios de su hermana pequeña todos los días, asegurándose de que no jugara demasiado. También empezó a considerar la posibilidad de buscarle un tutor a Komachi. Puede que a Komachi no le guste mucho esa idea, pero si estudiara junto con sus amigos, su resistencia probablemente sería mucho menor. Al fin y al cabo, la mayoría de sus amigos eran niños responsables. Y como eran responsables, después de usar el helicóptero solo unas pocas veces, estas chicas ya no se sentían cómodas y empezaron a usar el transporte público. Como resultado, Komachi dejó de querer usar el helicóptero y tomaba el autobús todos los días. A Hachiman no le importaba. El amplio estacionamiento frente al ala nueva era más que suficiente para un helicóptero. Sin importar las circunstancias, la vida de Hachiman se había estabilizado recientemente en una rutina de acostarse temprano y levantarse temprano, con Komachi saliendo por la mañana para ir a la tienda de todo. La reparación de Moe había concluido. Hachiman la colocó en la sala de descanso de la tienda de todo, donde le había otorgado poderes protectores para salvaguardar su vida y su salud, así como poderes capaces de trascender la muerte y permitir que la flor de la vida volviera a florecer. Los antiguos dioses egipcios hablaban de espíritus en términos grandilocuentes, pero para Hachiman, no eran más que una manifestación de la vida misma. En la antigua China y Japón, existía la creencia de que todas las cosas poseen espíritus. De ahí surgió la leyenda japonesa de los 8 millones de dioses. Independientemente de su forma, la manifestación de los espíritus reflejaba la coherencia de las acciones de la vida, tener un propósito. Espíritus de las palabras significaba dar vida a las cosas y guiarlas hacia su destino. Moe era una Tsukumogami, un espíritu que habita un objeto, pero la fuente de su vida no era el resentimiento, la naturaleza budista ni el poder espiritual. En cambio, provenía del cariño y la consideración que Urashima Keisuke y Urashima Koutarou, abuelo y nieto, sentían por ella como si fuera de la familia. Por esta razón, cuando Moe se transformó en un Tsukumogami en manos de Koutarou, su propósito se convirtió en asegurar la felicidad de Koutarou. Una vez cumplido su propósito, su espíritu decayó, tal como los humanos experimentan la vida, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Pero la muerte no era lo opuesto a la vida.
Cuando la vida llegaba a su punto más bajo, se daban las condiciones para la resurrección. Como de costumbre, después de despedir a Komachi y sus amigas, Hachiman regresó a la tienda de todo. Lamentablemente, aunque él venía todos los días para reponer y surtir su mercancía inicial, no había ni un solo cliente. Obviamente, Hachiman no podía promocionar su tienda, y el comité desde luego no lo haría. Ninguno de ellos entendía las intenciones de Hachiman con el local, y debido a su mentalidad de más vale prevenir que lamentar, no querían correr ningún riesgo que lo involucrara. En esta época en la que incluso un bar con un aroma agradable tenía un callejón oculto, la tienda Everything Shop no solo estaba escondida, sino que prácticamente estaba enterrada bajo tierra. Pero era inevitable que sucedieran cosas inesperadas. Y así fue, precisamente ese día. Tras despedir a Komachi, Hachiman regresó a la tienda de todo tipo, comprobó que Moe estuviera bien y luego se dirigió a la sala de estar. Sin clientes y sin esperarlos realmente, se sentó detrás del mostrador y encendió su ordenador para jugar. Hacía mucho tiempo que no jugaba y se sentía un poco oxidado. En media hora, la inteligencia artificial del ordenador lo había derrotado innumerables veces. La sensación me resultaba extrañamente familiar. Mientras reflexionaba sobre si su mayor enemigo no era quizás el dios de la desobediencia, sino la inteligencia artificial del ordenador, alguien entró en la tienda. Era un chico que llevaba el uniforme de la escuela secundaria. Al principio, Hachiman no le prestó atención. La calle frente a la mansión Hinata era una calle de aguas termales, y había bastante gente. La mayoría de quienes entraban solo estaban interesados en los baños o la comida. Antes, algunas personas entraban, echaban un vistazo y se marchaban. Hachiman supuso que este chico era igual y continuó jugando contra la IA. ¿Es usted empleado de aquí? El chico se acercó al mostrador y vio a Hachiman morir de nuevo en el juego, diciendo instintivamente: «No eres muy bueno en esto, Hachiman». Inmediatamente abrió el administrador de tareas y finalizó el proceso del juego. «No, yo soy el dueño», dijo, dándose la vuelta con una sonrisa radiante. Este joven honesto merecía ser tratado bien. Tenía que sentir el calor de 10 soles brillando a la vez. Pero para su sorpresa, el niño mostró una actitud acobardada, como si estuviera asustado. Hachiman juraba que su sonrisa era completamente normal. Confiaba en su capacidad para interactuar con la gente común. Volvió a preguntar: «Entonces, jovencito, ¿qué necesitas?». El niño ya parecía listo para correr. Hachiman estaba un poco molesto. ¿Qué le pasaba a ese chico? Podía percibir, en cierta medida, que la personalidad del chico era un tanto oscura o melancólica. Entonces Hachiman usó un poco del ojo de Horus, mirando fijamente al chico. Las experiencias del chico aparecían como fragmentos en los ojos de Hachiman. Esto asustó aún más al niño, lo que lo impulsó a correr con decisión. Por sus movimientos habituales, no era la primera vez que lo hacía. Por desgracia para él, aunque la puerta de la tienda estaba cerrada, no pudo escapar. «Oye, chico, no hay necesidad de irse corriendo». La voz de Hachiman provino de atrás. El chico se giró sorprendido, solo para ver a Hachiman emerger aparentemente del mostrador. «Fantasma. Fantasma a mis pies». El firme grito de Hachiman ahogó fácilmente el grito aterrorizado del niño. El viento confinó el sonido dentro de la tienda, sin que pudiera escapar. El niño solo oía su propio grito resonando en sus oídos hasta que finalmente se calmó. «Niño, debes saber que tu boca solo sirve para comer y hablar, a menos que seas una niña». Hachiman, al ver que su primer cliente finalmente se calmaba, liberó el bloqueo de sonido. «¿Tú eres humano o fantasma?», tartamudeó el chico. Hachiman no respondió, sino que preguntó: «¿Ni siquiera te fijaste en el letrero de la tienda cuando entraste? ¿Sabes lo que significa tienda de todo?». El chico parecía avergonzado. Por lo visto, no se había fijado en el nombre de la tienda antes de entrar. Dado que era el primer cliente, Hachiman decidió perdonar su imprudencia. Tras ajustar su actitud, Hachiman retomó un tono amistoso y preguntó: «¿Cómo te llamas?». Capítulo 9. Un desconocido le envió un mensaje a Ikigaya. Por supuesto, el chico conocía el nombre de Ikigaya. Al fin y al cabo, ya lo había visto a través del ojo del sol. Una persona bastante interesante. «Yo, me llamo Seisu Anda». El chico pareció tardar mucho en reunir el valor para decir su propio nombre.
Luego mostró una expresión de emoción. Aunque me daba un poco de vergüenza decirlo, porque el ojo del sol seguía activo, y Kigaya podía ver completamente en su corazón. ¡Wow! Hoy también logré hablar con un desconocido. Y ni siquiera le caí mal. Anda Seisu, estudiante de segundo año de secundaria, tenía un padre que era un calígrafo famoso, y él mismo también era un joven prodigio muy conocido en el mundo de la caligrafía. Un verdadero ejemplo de tal palo, tal astilla. Más importante aún, el chico llamado Anda Seisu era extremadamente popular y respetado en la escuela. La gente le abría paso, y las conversaciones cotidianas entre sus compañeros a menudo giraban en torno a él. Sus compañeros siempre lo observaban desde lejos con envidia o admiración. Pero aún más importante, durante la secundaria, su único amigo le gastó una broma pesada. Él lo interpretó como una señal de que los demás lo rechazaban, lo que lo entristeció profundamente. Para evitar ese desprecio, dejó de hablar con sus compañeros y se aisló, ganándose así el apodo de el dios masculino distante. Al ver todo esto, Ikigaya casi se echó a reír. ¡Qué tipo tan bondadoso! No es de extrañar que haya logrado entrar en esta tienda e incluso hablar. Más tarde, Ikigaya analizó la disposición de la tienda. Las protecciones contra el mal de la Yorosuya habían alcanzado tal nivel que nadie con malas intenciones podía siquiera ver o entrar. Aquellos con intenciones menos maliciosas se marchaban inconscientemente poco después de entrar. En resumen, solo aquellos con un carácter relativamente puro, que no albergaban mala voluntad hacia los Yorosuya, podían ser clientes de Ikigaya. Estas personas no eran necesariamente buenas en el sentido amplio. Muchas personas malintencionadas también pertenecían a esta categoría. Muchas personas malvadas eran en realidad ingenuas, amaban sinceramente las artes marciales y estaban dispuestas a hacer el mal en el mundo por el mero placer de hacerlo. Sin embargo, Anda Seisu no era tan complicado. Era simplemente un chico bueno y de corazón puro. Tras repasar la trayectoria vital de Anda Seisu hasta el momento, Ikigaya se alegró de poder ofrecerle un pequeño beneficio. Muy bien, Anda-kun, dijo Ikigaya. Esta tienda se llama Yorosuya. Es un lugar especial, abierto solo a aquellos con destino. El hecho de que hayas entrado aquí significa que en el fondo tienes un deseo que anhelas cumplir. Esta línea debería funcionar. ¿En serio? Anda Seisu se rascó la cabeza, con expresión confusa. Pero no tengo ningún deseo. Honestamente dijo. Pensé que esto era una tienda de artículos generales. Solo quería comprar papel y tal vez ver si había algún libro que pudiera comprar. Eres demasiado joven para preocuparte por leer libros. Lo que importa es la práctica. Ikigaya modificó con calma el contenido de su discurso. En cuanto al papel, tenemos. Se acercó a la vitrina y sacó una pila de papeles. Originalmente era solo papel de imprenta elegido al azar. Ahora, ya no era papel de imprenta común y corriente, sino que se llamaba papel divino Ikigaya. No busco este tipo de papel, dijo Anda Seisu con sinceridad. Sacó un pincel y una piedra de tinta de su mochila. Yo uso estos. Eso también me sirve, dijo Ikigaya, dejando el papel sobre el mostrador. Serán 100 yenes. Gracias por su compra. Anda Seisu, que estaba a punto de declinar la oferta, quedó atónita. Lógicamente, comprar un solo periódico costaría más que esto. Con una pila tan gruesa, usarla para practicar estaría perfectamente bien. ¿Tan barato?, preguntó, aún sorprendido. Eso depende de la persona. Para aquellos que me caen mal, el precio empieza en 100 millones, dijo Ikigaya con indiferencia, y luego preguntó, ¿quiere el documento o no? Ah, sí. ¿Podrías envolverlo por mí? Anda Seisu no sabía si la persona que tenía delante estaba bromeando. 100 millones de yenes. ¿Por papel? No. Es un engorro. De todas formas, no se ensuciará ni se arrugará. Simplemente mételo en tu bolso. Tras decir esto, Ikigaya metió el papel en la mochila de Anda Seisu de forma torcida. Si hubiera sido papel normal, se habría arrugado o incluso roto. Sin embargo, cuando Anda Seisu lo sacó apresuradamente, el papel estaba liso como nuevo, sin una sola arruga. ¿Lo crees ahora? Muy bien, paga y puedes irte. Vuelve la próxima vez.
Confundida, Anda Seisu pagó 100 yenes y salió de la tienda aturdida. Con la llegada del viento, su mente confusa se despejó y recordó la serie de extraños sucesos que acababa de experimentar. Primero, sus recuerdos se habían convertido en imágenes que aparecían a su alrededor. Luego, el papel que nunca se arrugaba y el precio increíblemente barato. Y sin embargo, lo compró, e incluso charló con el dueño de la tienda con total normalidad. Se giró bruscamente y tras él se encontró con un muro y una ladera cubierta de hierba. No había rastro de la tienda que acababa de visitar. Bajó la mirada y, dentro de su bolsa, encontró la gruesa pila de papel de imprenta, perfectamente lisa. Por mucho que intentó arrugarla o dañarla, no quedó ni una marca. Aunque tiró el papel, después de unos pasos sintió que la bolsa volvía a pesar, y efectivamente, la gruesa pila de papel de imprenta estaba de nuevo en su bolsa. No hacía calor, pero a Anda Seisu le empezó a sudar la frente. ¿Podría ser que, realmente se haya encontrado con un fantasma? No se atrevió a tocar el papel de nuevo y se alejó apresuradamente por la calle, queriendo marcharse inmediatamente. Detrás de él, el Yorosuya, que había desaparecido previamente, permanecía sentado con normalidad. Ikigaya estaba de pie junto a la puerta, observando con satisfacción cómo el chico oía. Jeje, jovencito, asegúrate de no escribir nada inapropiado. El séptimo rey demonio del mundo sonrió con picardía. El papel de imprenta al que había dado vida tenía el poder de convertir en realidad cualquier cosa escrita o dibujada en él. Si dibujabas un tigre, este saltaba del papel como un tigre de verdad. Si escribías el nombre de alguien y algo como Karneku, esa persona se convertía literalmente en eso. En fase de prueba, el efecto duró solo un día. Transcurrido un día, ya no funcionaría. Si se usa con malas intenciones, podría incluso convertirse en una sentencia de muerte instantánea. Por eso Ikigaya era tan selectivo con sus clientes. Entregar su producto a la persona equivocada podría ser desastroso. Dada la personalidad de Anda Seisu, sin duda no escribiría una esquela. Otros usos eran aceptables, ya que lo que se escribiera no perjudicaría a su creador. De vuelta en la tienda, Ikigaya estaba sentado frente a su computadora, listo para seguir jugando, cuando notó un mensaje en su teléfono de un número desconocido. Intrigado, la abrió y leyó. Hachiman, soy Motoko Aoyama, una buena amiga de tu padre. Nos conocimos en Kioto. Mi hija, Kyoko, regresará a la mansión Hinata en unos días. Por favor, cuídala. Si tienes tiempo, no dudes en volver a visitar Kioto. Ikigaya colgó el teléfono. Recordó sus recuerdos. Kyoto Kyoko. Recordaba al espadachín que blandía papel en Kioto y a su madre, que estaba terriblemente despistada. Kyotaro. ¿Dónde aprendiste esa técnica de masaje? Capítulo 10. La espadachina que maneja el papel reaparece. Mientras Ikigaya estaba en la tienda, sospechando obsesivamente que Kyotaro era el verdadero culpable del asesinato de Kyoto, una chica que llevaba una bolsa para espadas, llegó a la entrada de la aldea de Hinata. La chica tenía una figura esbelta, vestía un vestido negro y llevaba un pañuelo rojo en la cabeza. Era muy linda, pero sus cejas y sus ojos irradiaban un aura heroica. Era evidente que conocía bien la mansión Hinata, ya que silbaba al entrar por la puerta y subir las escaleras. Entonces se fijó en un par de piernas pequeñas enfundadas en vaqueros. Alguien bajaba las escaleras. Como la escalera no era ancha, ambos giraron sus cuerpos de forma natural al cruzarse, y en ese instante sus miradas se encontraron, viendo claramente los rostros del otro. ¿Quiénes sois? Ambos dijeron lo mismo al mismo tiempo, lo que los dejó atónitos por un instante. Luego, dijeron simultáneamente, ¿sois nuevos residentes? Al ver tal sincronización perfecta, ambos rieron con nerviosismo. Hola, me llamo Aoyama Kyoko. Vivo en el tercer piso, dijo la chica de aspecto heroico que llevaba la bolsa de la espada, presentándose primero. Hola, soy Ikigaya Komachi y también vivo en el tercer piso, dijo la chica que bajaba las escaleras. Ikigaya. Kyoko Aoyama recordó lo que su madre le había dicho antes de partir hacia Tokio y rápidamente preguntó. ¿Podría ser que tu hermano sea Ikigaya Hachiman? ¿Eh? ¿Kyoko conoce a mi hermano? Sí, dijo Kyoko Aoyama, recordando la vez que chocó accidentalmente con él mientras practicaba técnicas de Hondo.
Se le ruborizaron las mejillas. Ya había conocido a tu hermano cuando vivía en nuestra antigua casa de Kioto. Desde entonces, había abandonado el estudio de las técnicas Hondo. Como decía su madre, realmente no tenía talento para ello porque las técnicas Honjo no podían ser tan fáciles de aprender como el manejo de la espada. ¡Qué extraño! Ya veo, los ojos de Komachi recorrieron rápidamente a Kyoko. Llevas mucho tiempo viviendo aquí. Al verla sonrojarse hace un rato podría ser ella la niña mimada de su hermano. Aunque no sabía por qué su hermano de repente le parecía una persona tan impresionante, Komachi había oído que los hombres ricos tienden a desviarse del buen camino y a tener varias novias. Como hoy había llegado temprano a casa, había planeado pasar a escondidas por la tienda de su hermano para ver si tenía novia. ¡Qué suerte! Antes incluso de llegar a la tienda, una chica guapísima ya se estaba instalando. ¡Claro! Su inútil hermano se había portado mal. Se había buscado otra novia a escondidas de Ina. Sí, estuve estudiando en Tokio antes, dijo Kyoko alegremente, sin darse cuenta de lo que Komachi estaba pensando. Si quieres, puedo ser tu guía o, perdón, tengo algunas cosas que hacer primero. Salgamos por la noche. Claro, claro. Así pues, las dos chicas, tras conocerse por primera vez, se despidieron, pero con ánimos muy diferentes. Kyoko Aoyama lo consideró simplemente como una amistad y regresó a su habitación con la mente despejada. Su habitación tenía un gran póster con el carácter de Marcial, un soporte para espadas y un atril para pergaminos. No se parecía en nada a la típica habitación de una niña. Kyoko Aoyama dejó su bolsa de espadas, sacó la katana, la colocó cuidadosamente en el perchero y luego se desplomó sobre el tatami, levantando el dobladillo de su vestido para dejar al descubierto sus piernas bien formadas. Estoy tan aburrida. Kyoko se dio la vuelta en el tatami y recordó las instrucciones de su madre antes de marcharse. Se levantó rápidamente, abrió su bolso y encontró la carta sellada. Su madre, Motoko Aoyama, le había pedido que se la entregara a Ikigaya Hachiman, quien debía hacérsela llegar a su padre. Kyoko tenía muchas ganas de abrirla y ver qué ponía, ya que la forma en que su madre escribía las cartas le parecía extraña, pero sabía que su madre se enfadaría si echaba un vistazo y la llamaría niña mala. Así que reprimió su curiosidad. Decidió entregar la carta a Hachiman lo antes posible. Pero ¿dónde vivía ese alborotador? Y encima tenía una hermanita tan mona. Le preguntaré a Maeda-senpai, murmuró mientras marcaba el número de teléfono de Maeda Kaina. Desafortunadamente, la línea estaba ocupada, así que colgó decepcionada y, en su lugar, envió un mensaje de texto. Al cabo de un tiempo, finalmente recibió una respuesta, pero el contenido la sorprendió. ¿Abrir una tienda? La chica, que originalmente aspiraba a ser la maestra Honjo más fuerte, pero ahora quería ser la espadachina más poderosa, estaba desconcertada. Ese alborotador era tan fuerte, ¿por qué pensaría en abrir una tienda de artículos generales? ¡Qué tipo tan extraño! Kyoko pensó un momento, regresó al soporte de espadas, cogió su espada y luego saltó por la ventana. Tras dar una hermosa voltereta en el aire, aterrizó en la rama de un árbol y, impulsándose ligeramente, se deslizó hasta la puerta de entrada. Saltar por la ventana seguía siendo lo mejor. Lástima que no pudiera hacerlo en su antigua casa de Kioto. La habrían regañado. Se dirigió alegremente hacia el antiguo café Hinata, bajando los largos escalones. Vio el edificio de atrás, tal como esperaba, aunque por alguna razón lo sentía un poco diferente a como lo había visto antes. Tal vez lo habían renovado, pensó. Entonces se dio cuenta de que la puerta del edificio trasero estaba cerrada con llave. ¡Qué tacaña! Antes nunca estaba cerrada con llave. Pero eso no supuso ningún problema para ella. Saltó ágilmente al tejado y se lanzó con cuidado hacia el edificio de atrás. Se sentía tan feliz. Le encantaba Tokio, con esos días en los que nadie le daba órdenes. Sin embargo, es realmente tan fácil caminar sobre el tejado del asesino de dioses. Mientras Kyoko se acercaba al Yorosuya, Ikigaya notó que alguien llegaba. Se preguntaba quién se colaría por la puerta trasera cuando, antes de que pudiera abrirla, la persona ya estaba en el tejado. Así que activó las defensas automáticas del Yorosuya.
Tras hacerlo, se dio cuenta de que debía comprobar quién se había atrevido a subirse a su tejado. Pero en cuanto miró, quedó atónito. ¿No era esta la espadachina de Kyoto que blandía papeles? ¿Cómo llegó aquí tan rápido? Solo había reiniciado el ordenador 2 veces desde que recibió el mensaje. Desactivó rápidamente las defensas automáticas. De lo contrario, Kyoko habría caído en una trampa. Al mismo tiempo, se levantó del tejado y se colocó frente a Kyoko. Ajá. Eres un alborotador. Justo cuando aterrizó en el tejado, Kyoko lo miró y rió con alegría. Sabiendo que Motoko Aoyama le había pedido que la cuidara, Ikigaya sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué elegir el techo en vez de la puerta?, preguntó Ikigaya, apareciendo justo delante de Kyoko y sobresaltándola en pleno salto. Se dio una palmada en el pecho con una expresión de por poco. Ikigaya la miró sin emoción alguna. Ni la alta montaña, ni el hombre tonto, pensó para sí mismo que debería beber más leche y recibir masajes. Mira, mi madre me pidió que te diera esto. Dijo que es para tu padre. Kyoko le entregó la carta a Ikigaya, sin pensarlo demasiado, y preguntó con curiosidad. ¿Por qué mi madre es tan misteriosa? ¿Qué relación tiene con tu padre? ¿Me lo preguntas a mí? ¿A quién se supone que debo preguntar?, espetó Ikigaya, guardando la carta. Luego agarró a Kyoko y saltó al suelo con ella. Capítulo 11. El señor del mundo venidero. Tras bajar a Kyoko Aoyama de la azotea, Ikigaya la condujo primero al interior de la tienda. Pero en cuanto él se sentó detrás del mostrador, la curiosidad de Kyoko la llevó a deambular por la tienda, observándolo todo. Ikigaya no la detuvo y primero miró la carta. Tras pensarlo un buen rato, decidió no echar un vistazo a la carta que Motoko le había escrito a Kyotaro. Aunque sentía mucha curiosidad, si quería leerla, simplemente podría hacerlo al entregársela a Kyotaro. Antes de eso, pensó que la situación del personal de su tienda podría experimentar un avance importante. «Kyoko, ¿te interesaría trabajar a tiempo parcial?», le preguntó Ikigaya a la chica aburrida que estaba curioseando en su tienda. «Resulta que necesito personal. ¿A tiempo parcial?». Kyoko apartó la mirada de un cuadro que claramente era una copia y preguntó. «Son todos falsos, ¿verdad? ¿De verdad alguien los compra?». «Decir que son falsas es exagerar un poco», la corrigió Ikigaya con seriedad. «No tengo una tienda de antigüedades». Cierto, Kyoko lo consideró razonable, pero luego preguntó con curiosidad. «Entonces, ¿quieres que te ayude con qué exactamente?». «Trabaja a tiempo parcial, obviamente». «Parece que no tienes nada que hacer», Ikigaya se puso de pie y señaló su asiento, diciendo generosamente. «No hay un lugar más lujoso en todo Tokio que este. Puedes jugar a cualquier juego». MMP, esto no podía continuar ni una sola partida duró más de 10 minutos. ¿Qué compañía hizo este juego? ¿Acaso están intentando quebrar? «No, gracias, todavía tengo clases», dijo Kyoko con desdén, mirando el supuesto superordenador de lujo de Ikigaya. «Jugar con chicos es lo más aburrido del mundo. Necesito encontrar novio. ¿No lo entiendes? Salir con alguien no es tan divertido como los juegos». Ikigaya frunció los labios y luego preguntó con naturalidad. «Por cierto, ¿a qué escuela vas?». «Universidad de Tokio». «¿Por qué?». Ikigaya se quedó un poco sorprendida. La espadachina que blandía papel era una verdadera genio. ¡Qué situación tan absurda! Sus habilidades eran pésimas, pero de alguna manera su inteligencia había traicionado a la revolución y se había entregado a los brazos de la ciencia. «Ya veo, así que tú también vas a la Universidad de Tokio», Ikigaya sintió sin expresión, intentando parecer casual. «Igual que mi hermana». «Ya conocí a Komachi», dijo Kyoko con alegría. «Es muy linda y hemos prometido ser buenas amigas». «¿La has conocido? ¿Acabas de conocerla?», pensó Ikigaya. Él claramente le había insistido a Komachi que fuera antes a la escuela. Probablemente olvidó algo y regresó corriendo a buscarlo. Una niña muy despistada, sin duda. En cuanto a que su despistada hermana pequeña se hiciera amiga de Kyoko, no le importaba. Las habilidades de Kyoko podían ser pésimas, pero como descendiente de la escuela Shinmei-ryu, Ikigaya se sentía tranquilo con ella cerca. Solo necesitaba poner a prueba su habilidad.
Confiaba en Shinmei Ryu, así que tenía que asegurarse de que la destreza de Kyoko con la espada no fuera tan poco fiable como sus técnicas Onmyou. De acuerdo, Ikigaya escogió cuidadosamente sus palabras. La cascada en la montaña de atrás es un buen lugar para entrenar. Tu madre solía ir allí. Puedo llevarte a verla. ¿Por qué no lo dijiste antes? Voy a comprobarlo ahora mismo. Obviamente, Motoko no le había contado mucho a su hija sobre su tiempo en la aldea de Hinata, pero eso no impidió que la hija, admirada, considerara los lugares que su madre frecuentaba como excelentes sitios de entrenamiento. Como resultado, antes de que Ikigaya terminara la mitad de su discurso de reclutamiento para una trabajadora a tiempo parcial, la chica que intentaba reclutar ya se había marchado corriendo. Ikigaya no estaba demasiado decepcionado. Si la chica podía correr, la casa no se le escaparía. Allí vivía gente, así que, tarde o temprano, sería suya. Aún así, en comparación con los humanos, las muñecas parecían más fiables. Ikigaya miró la hora, recogió sus cosas, cerró la tienda y regresó a su habitación en el ala norte. En un rincón de su habitación, habían añadido una silla desde la última vez que la ordenó, y allí estaba sentado Moe. Su aspecto era indistinguible del de una persona real. Una chica guapa sentada en una silla, aparentemente dormida. Originalmente, la apariencia humana de Moe se debía a la influencia inversa de su espíritu sobre el material tras convertirse en una Tsukumogami. A pesar de su tacto humano, quedaron rastros mecánicos en la textura y las articulaciones. Pero ahora, no se apreciaban rastros mecánicos en sus extremidades. Cuando Ikigaya le tomó las manos, la sensación, temperatura y suavidad, era completamente humana. Su piel era de un blanco lechoso, incluso más radiante que las perlas. Sus rasgos eran refinados. Rostro simétrico, labios rosados como flores de begonía, cabello como nubes, y aunque tenía los ojos cerrados, un rastro de melancolía persistía bajo sus pestañas revoloteantes. Contratar a un profesional para su restauración había sido la decisión correcta. Inclinada ligeramente en la silla, Moe parecía ahora una bella durmiente de cuento de hadas. Sus curvas eran impresionantes. Su espíritu había sido nutrido por la luz del más allá, y había sido restaurado plenamente en todos los aspectos. Era hora de despertarla. Ikigaya, medio arrodillado, tomó las manos de Moe, palma con palma. Osiris, quien venció a la muerte, concede la vida eterna a quienes creen fielmente en él. Hachiman Ikigaya, tras vencer a Osiris, se convirtió en el señor del más allá, capaz de controlar las inundaciones, ponerles fin, hacer que la vida floreciera o pereciera, y controlar la salida y la puesta del sol. Una luz dorada emanaba del punto donde se unían las palmas de Ikigaya y Moe, bañando la habitación en un tono dorado. Resplandecía como el agua ondulante, y el aliento de vida y crecimiento emanaba plenamente de Ikigaya. Afuera se oía el sonido de algo aterrizando, pero Ikigaya lo ignoró, completamente concentrado. Era la primera vez que usaba plenamente este poder desde que fue liberado del ritual secreto. Había llegado el momento crucial. A diferencia de dar vida a objetos inanimados o arrastrar a los vivos al abismo para revivir a los muertos, lo que representaba la mayor fuerza de este poder, esto requería mucho más tiempo y energía. En el nuevo reino del antiguo Egipto, los sacerdotes, para satisfacer los deseos de la gente de ascender al cielo tras la muerte, crearon numerosos conjuros. Recopilados, estos conformaron el llamado Libro de los Muertos, donde se preparaban alabanzas a los dioses, se jactaban de los logros, se ocultaban las faltas y se ofrecían conjuros para que los difuntos fueran juzgados. Ikigaya, por supuesto, no necesitaba ningún juicio ni a los 42 asistentes permanentes de Egipto, pero sí necesitaba tiempo y concentración. En el antiguo Egipto, el Nilo solo tenía 3 estaciones. Las inundaciones y el crecimiento de los cereales ocupaban 2/3 del año, mientras que la salida y la puesta del sol duraban un solo día. Sin embargo, la resurrección de Ikigaya Hachiman requirió al menos 16 horas. Capítulo 12. Naru. Cuando el cielo fuera de la ventana ya se había oscurecido, Ikigaya finalmente vio como las pestañas de Moe revoloteaban ligeramente. El alma, antes marchita, estaba volviendo a la vida. Movió ligeramente las pestañas y se quedó inmóvil un instante. Al cabo de un rato, las volvió a mover. Con un leve esfuerzo, finalmente abrió los ojos.
La intensa luz que inundaba la habitación le resultaba extraña, e instintivamente los cerró de nuevo antes de abrirlos lentamente otra vez. Un tenue destello brilló en sus pupilas cristalinas, pero pareció oscurecer toda la habitación. Era la luz del alma, el gran poder de la vida. La belleza de la vida de una persona no está determinada enteramente por la ropa, las joyas o la apariencia. Solo se puede encontrar en los ojos, la ventana al alma y la habitación del corazón. Para juzgar si un espíritu es bueno o malo, basta con mirarle a los ojos, si es que tiene. La mirada de Moe era extraordinariamente bella y pura, increíblemente limpia, sin rastro de malicia ni pensamiento impuro. Tras dormir durante más de 10 años, Moe finalmente había regresado a este mundo. Ikigaya soltó su mano y la luz de la habitación se fue desvaneciendo gradualmente, mientras la oscuridad envolvía rápidamente el lugar. No encendió las luces y esperó en silencio a que ella se levantara por sí sola. Moe, aparentemente ajena a su cuerpo y a la repentina oscuridad, se sentó primero en la silla. Una vez que se acostumbró a la oscuridad, comenzó a mover sus extremidades. Cuando levantó las manos y vio lo diferentes que eran, sus ojos se llenaron de confusión y curiosidad. Entonces vio a Ikigaya. Sus ojos puros finalmente mostraron emoción. Alegría, emoción, anhelo. La mirada de un niño al ver algo muy querido. Ya no le importaba adaptarse a su cuerpo, extendió la mano e intentó ponerse de pie. Dio unos pasos, perdió el equilibrio, estuvo a punto de caerse, pero se estabilizó y caminó paso a paso hacia Ikigaya. Finalmente, lo abrazó con fuerza, abrió su pequeña boca y gritó. Su voz era como el agua que canta, clara y melodiosa, un placer escucharla. Pero el nombre con el que ella habló hizo que Ikigaya abriera los ojos de par en par. Naru estaba dormido. Quizás sin escuchar la respuesta de Ikigaya, Moe levantó la cabeza, mostrando una expresión de desconcierto. Pensando por un momento, extendió la mano para tocar el pecho de Ikigaya, luego lo miró a la cara, perpleja por un rato, antes de mostrar una expresión de alegría y volver a gritar. Kyotaro. Fue solo entonces cuando Ikigaya volvió a la realidad. No, soy el hijo de Kyotaro, dijo, sujetando a Moe mientras se balanceaba en sus brazos. Bienvenida de nuevo, Moe. Kyotaro, hijo, Moe ladeó la cabeza, con una expresión divertida. En sus recuerdos, solo había dormido. Antes, todavía estaba en el patio verde detrás de la mansión Hinata, jugando a las casitas con Kyotaro y sus pequeñas alitas de pollo. Sí, ha pasado mucho tiempo. Él ya tiene un hijo, ese soy yo, dijo Ikigaya, acariciándole la cabeza. Notó que ella entrecerraba los ojos con una expresión de satisfacción. Me llamo Hachiman. ¿Eh? A Kyotaro también le gustaba acariciarle la cabeza en aquel entonces. Yo no sé tartamudeó Moe. Le tomaría algún tiempo adaptarse por completo a este nuevo cuerpo. Yo dormí. ¿Quieres decir que no sabes cuándo dormiste, verdad? En serio. Si no hubiera conocido a este verdadero matadioses que podía revivir a los muertos, habría muerto dormida de verdad. Ikigaya juzgó en silencio para sí mismo. Este Tsukumogami Moe parecía un poco tonto. Aún así, a pesar de sus payasadas, Ikigaya sí tenía algunas sospechas sobre su comportamiento reciente. Era natural que Moe lo llamara Kyotaro. Después de todo, en este mundo era el hijo de Kyotaro, y ambos compartían ciertos rasgos faciales. Pero el primer nombre con el que lo llamó fue Naru. Ikigaya no pudo determinar si Moe dijo eso porque solo se fijaba en a quién se parecía o si era porque las últimas personas que recordaba haber visto eran Urashima Kyotaro y Narusegawa Naru. Esto último tendría sentido, pero si fuera lo primero, Moe seguramente no había visto a Kanako. ¿Podrían Kanako y Naru parecerse? Si tenemos en cuenta la convención del anime donde la misma cara con un peinado diferente se considera un personaje nuevo, podría tener sentido, pero en la vida real, la gente no toma atajos de esa manera. Ikigaya negó con la cabeza y encendió la luz de la habitación. Vio como Moe levantaba la mano para protegerse los ojos, un gesto muy humano que demostraba lo bien que los creadores originales la habían plasmado en su diseño. Pronto, Moe se acostumbró a la luz y comenzó a llamar repetidamente a Ikigaya por su nombre, como si estuviera practicando. Hachiman, Hachiman.
Ella siguió practicando, disfrutando claramente del proceso. Al verla tan feliz, Ikigaya no la molestó. Sin embargo, recordó que durante la resurrección de Moe, a menudo oía algo caer fuera de la puerta. Decidido a comprobarlo, Ikigaya se dirigió a la puerta y la abrió con naturalidad. Vio a varias personas desplomadas en la entrada. 4 en total, algunas apiladas unas encima de otras. Al fin y al cabo eran humanos. Tal vez afectados por el poder de la luz del más allá. Incluso el más mínimo desbordamiento podría provocarles un desmayo. Ikigaya reconoció a los caídos como rostros conocidos. Al fondo del montón estaba Kitakou Kanako, que probablemente había venido a verlo, pero que casualmente cayó bajo su hechizo. Luego estaban Gohou Ruri y Aragaki Ayase, que probablemente pasaban por allí, vieron a alguien desplomarse y quedaron inconscientes. Finalmente, llegó Kyoko Aoyama, la última en entrar por la ventana de un pasillo, desplomándose cerca de ella. Por suerte, ya había entrado. De lo contrario, podría haberse desmayado a mitad de camino. Ikigaya se dio cuenta de que había sido descuidado y no había tomado las medidas de seguridad adecuadas. Aunque vivía en el ala norte, la gente del ala sur aún podía venir. Tendré que tener más cuidado la próxima vez, murmuró, mientras llevaba a las chicas a la habitación y las revisaba. Como era de esperar, todo salió bien, aunque se habían quedado dormidos, o mejor dicho, sus vidas fueron arrastradas al espacio liminal entre la vida y la muerte por la luz del más allá. Esto les reportaba beneficios indescriptibles para su vitalidad, como un efecto que preservaba la juventud, pero también inconvenientes. Sin Ikigaya, el señor del más allá, para despertarlos, podrían dormir durante décadas. Hachiman. Moe se acercó, habiendo terminado de practicar, pudiendo llamarlo por su nombre con fluidez. Al escucharla, Ikigaya recordó una escena triste de antes de su transmigración, cuando el niño malcriado de un pariente le exigió jugar con él. En aquella ocasión, porque no había guardado correctamente su maqueta de Gundam. Cardo. Tu GP-02 acaba de salir volando por la ventana en una pose de perro comiendo tierra. Y la mirada de Moe hacia las chicas le recordó a Ikigaya la mirada que le puso aquel niño mimado al ver su GP-02A. Capítulo 13. ¿Es ella tu prometida? Moe no es una niña malcriada. Es una buena niña. Así que, aunque paseaba alegremente llamando a Ikigaya por su nombre, no causó ningún problema. Simplemente observó con curiosidad cómo Ikigaya colocaba a las 4 chicas en fila dentro de la habitación. Entonces, observó cómo Ikigaya golpeaba la frente de cada uno de ellos con la palma de la mano, produciendo un sonido de pa. La primera en despertarse fue Gohou Ruri. Incluso después de ingresar a la universidad, esta gatita negra sigue siendo una entusiasta del estilo gótico. En ese tipo de ambiente, su atuendo resultaba particularmente llamativo. De hecho, la mirada de Moe mostraba claramente que veía a la pequeña gata negra como una de las suyas. Pero así como ella no sabía que Gohou Ruri no era una muñeca, Gohou Ruri tampoco sabía que la chica exquisitamente bella que vio al despertar, que parecía una muñeca occidental, no era humana en absoluto. De hecho, al ser la primera persona en despertar, Gohou Ruri se quedó estupefacta. Solo recordaba que, horas antes, ella y Aya se habían ido a decirle a Ikigaya que Komachi llegaría un poco tarde a casa ese día. Dejando de lado si su amigo Ikigaya Komachi tiene un complejo de hermano, sin duda ella está bajo el estricto control de su hermano. Aunque se niega a admitir la derrota verbalmente, en realidad escucha mucho a su hermano, Ikigaya Hachiman. Por supuesto, Ikigaya Hachiman es sin duda un tipo impresionante. Aunque Gohou Ruri no podía adivinar a qué se dedicaba exactamente, parecía tener un estatus social importante. Como mínimo, inexplicablemente había ingresado en la Universidad de Tokio. Gohou Ruri afirmó que ni siquiera había solicitado plaza en la Universidad de Tokio. Si solo fuera eso, sería una cosa, pero tampoco había matrícula. Si no hubiera algo raro aquí, su nombre no sería Gohou Ruri. A partir de ese momento, sintió mucha curiosidad por ese hombre llamado Ikigaya Hachiman. En comparación con aquellos 2 hermanos de la familia Kusaka, esta pareja le parecía más interesante.
Además, centrarse en cosas interesantes la ayudaba a olvidar sus sentimientos por Kusaka Kyosuke. Renunciar fue para ayudar a cumplir a la persona que amaba. No se arrepentía de nada, pero en ese momento, lamentaba profundamente haber venido con Ayase a buscar a Ikigaya. Cualquiera que se despierte y se encuentre tirado en el suelo de una habitación oscura, con 3 personas inconscientes a su lado, probablemente no lo encontrará muy interesante. Ruri recordó que en la puerta de Ikigaya, ella y Ayase habían visto a la mujer que habían visto antes tirada en el suelo. Tenían la intención de ver qué sucedía, y entonces sintió un fuerte dolor de cabeza. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró con la misma situación. Frente a ella había una mujer hermosa, vestida con un estilo muy extraño y anticuado, que la miraba con una mirada increíblemente intensa. ¡Qué mujer tan hermosa! Espera, no, sus ojos dan mucho miedo. ¿La habían capturado? ¿Es Ikigaya Hachiman un pervertido despiadado que usa estos métodos para capturar mujeres y abusar de ellas? ¿Acaso ella y Ayase han estado encerradas en una cámara secreta que él preparó meticulosamente para jugar con los cuerpos y las mentes de jóvenes? Oye tú, ¿estás pensando en alguna tontería desordenada ahora mismo? De repente, oyó que alguien hablaba a su lado. Ruri miró hacia donde provenía el sonido y vio a Ikigaya Hachiman sosteniendo un vaso de agua, mirándola con una expresión de impotencia. Cruzando inconscientemente los brazos sobre el pecho, Gokou Ruri tartamudeó. ¿Qué vas a hacer? Se lo dije a Komachi antes de venir aquí. Les estoy dando agua para beber. ¿Les dio anemia a todos o algo así? ¿Por qué se desplomaron todos en la puerta de mi habitación? Ella escuchó a Ikigaya decir eso. Esto la dejó paralizada por un instante. Miró a su alrededor de nuevo y se dio cuenta de que, en efecto, era la habitación de Ikigaya, e incluso la puerta seguía abierta de par en par. Pues me desmayé de repente. Qué raro, debería haber estado bien. ¿Será por haber comido en la cafetería estos últimos días? Ahora que lo pienso, sí, solo Ayase y yo comimos en la cafetería. Será mejor que a partir de mañana lleve mi propia fiambrera. Lo siento, sabiendo que había acusado injustamente a una buena persona, Gokou Ruri bajó la cabeza avergonzada. Pero entonces recordó algo, levantó la cabeza para mirar a Moe y dijo, hermano mayor de Komachi, esta joven que está a tu lado me resulta desconocida. Sí, se llama Moe. Es mi nueva dependienta, acaba de llegar hoy. Así que era una dependienta recién contratada. Parece que sí acusé injustamente a una buena persona. Lo siento mucho, fui muy grosera. Esta vez, la gatita negra bajó la cabeza sinceramente para disculparse. Evidentemente, tenía la buena intención de ayudarme a entrar en la habitación, e incluso tuvo la amabilidad de servirme agua. Pensándolo bien, el hermano de Komachi no debería ser mala persona. Al fin y al cabo, se mire por donde se mire, es una persona muy decente. Además, Ayase lo venera profundamente. Cualquiera que sea venerado por esa mujer debe ser extraordinario. Gokou Ruri se dijo esto a sí misma. No sabía por qué, pero sentía que solo pensando de esa manera podría quedarse allí con tranquilidad. Parecía haber algo especial en el Ikigaya Hachiman que tenía delante que le provocaba mucho miedo. Toma un poco de agua, dijo Ikigaya, entregándole el agua a Gokou Ruri. No le dio mayor importancia. Simplemente notó que el comportamiento de Gokou Ruri era muy diferente al habitual. Dado que el ala norte suele tener un aspecto un tanto inquietante al anochecer por la poca gente, no pensó en nada más. Él seguía esforzándose por ocultar a su familia la parte de sí mismo que existía en el otro mundo, y lo mismo ocurría con los amigos de su hermana. Si estas chicas supieran de la existencia del otro mundo, no le serviría de nada a Ikigaya. Si es posible, espero que puedas ayudarme a cuidar de los demás. Después de que Ruri terminó el vaso de agua, Ikigaya le sirvió otro y le pidió. Necesito llevar a Moe para que se familiarice con la situación en la tienda, así que iré allí primero. Quizás sintiendo que eso era demasiado informal, añadió. Si pasa algo, llámame cuando quieras. ¿Sabes mi número? No pasa nada. Los pocos que somos sabemos el número del hermano mayor porque Komachi suele usar nuestros teléfonos para llamarlo. De acuerdo, lamento las molestias que te he causado. Ikigaya soltó una risa seca. No era de extrañar que Komachi lo llamara a menudo desde números extraños. Ese mocoso travieso.
Tras hacerle a Ruri algunas preguntas más para confirmar que estaba bien, Ikigaya tomó a Moe y salió de la habitación. Al salir del edificio principal, el cielo ya estaba salpicado de estrellas. Era muy bonito. Ikigaya tomó la mano de Moe y caminaron por las escaleras hacia Yorosuya. Subir escaleras aún le costaba un poco a Moe, que todavía no se había adaptado del todo a su cuerpo, pero se esforzaba por adaptarse y caminaba cada vez con más firmeza. La brisa nocturna soplaba suavemente, añadiendo una sensación de confort a la tranquilidad de Hinata Sou. Fue en ese momento cuando Ikigaya escuchó a Moe decir: «¿Esa chica es la prometida de Hachiman?». Giró la cabeza asombrado, solo para ver a Moe mirándolo con unos ojos increíblemente motivados. «Eso no existe». «No tengo novia», dijo, preguntándose en secreto qué tipo de Tsukumogami sería tan aficionado a las novias. No sabía si era culpa de Keitaro, pero Moe parecía particularmente interesado en la caracterización de una novia. Entonces oyó a Moe preguntar de nuevo: «¿Esa chica es la muñeca de Keitaro?». Esta frase hizo que Ikigaya, al principio, no supiera si reír o llorar, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal con ella. Capítulo 14. Combate. Al salir de nuevo el sol, la mansión Hinata dio la bienvenida a un nuevo día. La mansión Hinata se ubica cerca de las montañas y el agua. Tras construirla, el propietario no urbanizó ninguna otra zona, por lo que la mansión ocupa solo una pequeña parte del terreno. En cuanto a la propiedad de la tierra, la mansión Hinata y la montaña que se encuentra detrás, al norte, pertenecen al mismo propietario. La zona montañosa al oeste pertenece al santuario, que, curiosamente, también fue construido por los antepasados de la familia Urashima, aunque posteriormente fue nacionalizado. La cascada que se encuentra detrás de la mansión Hinata está ubicada entre dos grandes montañas. Un río fluye entre ellas, formando una pequeña cascada. El caudaloso agua primero forma un lago en la zona baja al oeste de la mansión Hinata, y luego continúa su curso hacia el este. Cuando Aoyama Motoko era joven, le gustaba practicar con su espada en la plataforma de secado del nuevo anexo y meditar junto a la cascada. Evidentemente, la pequeña plataforma de secado no ofrecía espacio suficiente para entrenar con Ikigaya, así que trajo a Aoyama Kyoko hasta aquí, a la cascada. La cascada, de unos 20 metros de altura, cae como una cinta de jade blanco entre enormes rocas. El agua salpica contra las rocas que sobresalen del acantilado, y bajo el sol, el rocío se transforma en una bruma colorida que crea una cortina de lluvia transparente. La bruma y el humo se desplazan suavemente, creando una extensión blanca de una serenidad excepcional. Se llama Cascada Shiraito, Hilo Blanco, y Ikigaya pensó que el nombre era bastante apropiado. Sin embargo, a diferencia de su estado de ánimo enérgico, Aoyama Kyoko lucía ojeras. «Sigo pensando que algo anda mal. ¿Por qué había 3 mujeres en tu puerta cuando vine a buscarte?». Aoyama Kyoko le había estado haciendo esta pregunta a Ikigaya durante todo el camino, pero Ikigaya la había ignorado constantemente, lo que la tenía bastante molesta. De hecho, lo que más quería preguntar era por qué ella misma había sentido de repente un sueño abrumador en ese momento y no había podido resistir la tentación de quedarse dormida. Pero Ikigaya no estaba ignorando a Aoyama Kyoko solo para fastidiarla. Estaba contemplando una pregunta. ¿Qué tipo de efecto tendría la luz del más allá en la gente común? Las palabras de Moe anoche le recordaron algo. Moe no confundiría al azar a Gokou Ruri con la muñeca de Keitaro. Ella podía distinguir claramente quién era humano y quién no. Cuando Ikigaya la interrogó, ella afirmó que percibía un aura tenue de parentesco que emanaba de Gokou Ruri. Sin embargo, los parientes de Moe son yokai, seres sobrenaturales. Ikigaya recordó que Tamamo no Mare le había contado que en el antiguo Japón existían muchos ejemplos de yokai humanos que se casaban y tenían descendencia. Los yokai generados por los espíritus de zorros, gatos y tanuki eran los más comunes, y los descendientes de yokai humanos solían ser personas corrientes. Ikigaya sabía bien que su luz del más allá era un poder capaz de hacer resurgir la vida desde su punto más bajo. Tal resurgimiento no podía ser en absoluto nulo en la fuerza vital inherente de la persona resucitada. Los asesinos de dioses no tienen que preocuparse por esto, porque el nivel base extraordinariamente alto ya está establecido, y no importa cuántas veces resuciten, no habrá muchos cambios.
Pero para los humanos, la situación podría ser diferente, especialmente para aquellos cuyo linaje está ligeramente mezclado con algo más. Sin embargo, dado que Gokou Rui parecía estar bien, tal vez alguien en la ascendencia de Gokou simplemente tuvo un romance con un yokai. Al apartar sus pensamientos, Ikigaya vio a Oyama Kyoko mirándolo con indignación. ¿Qué te pasa?, preguntó él, desconcertado. Solo estaban practicando un poco. Lo habían acordado antes, así que ¿por qué estaba de tan mal humor? Me ignoraste. Lo siento, estaba pensando en algo. Ikigaya pensó para sí mismo que los niños son sensibles. Parecía que tendría que dejarla usar sus movimientos definitivos a su antojo durante el próximo combate para tranquilizarla. Dispara, si me matas, pierdo, algo así. Esa es la sensación. HMPH. Debe haber sido tu trampa. Debo derrotarte y darte una buena paliza. Aoyama Kyoko seguía indignada con razón al principio de su frase, pero al final, rebosaba de emoción. De acuerdo, dijo Ikigaya, mirando a su alrededor. Ya se encontraban en la parte trasera de la montaña. Vamos, déjenme presenciar el estilo Shin Mei-ri. Pues aquí voy. Cuando Aoyama Kyoko puso la mano en la empuñadura de la espada, su expresión bromista anterior desapareció y desprendió una profunda calma que nunca antes se había visto en ella. En un instante, su actitud pasó bruscamente de la de Super Mario a la de una roca firme y tranquila. Es del tipo tranquila. Ikigaya percibió el aura del oponente y calculó a grandes rasgos el nivel de habilidad de Kyoko. Ella ya ha completado el nivel de discipulado y está cerca de alcanzar el reino de Misu, mano maestra. Teniendo en cuenta su edad, es sin duda una genio indiscutible. Sin duda sería capturada si se encontrara con un secuestrador experimentado como el puño del dios demonio. Sin embargo, este nivel se limita al entrenamiento físico extremo. Apenas está comenzando a explorar el ki, energía vital. Un artista marcial que no puede usar el ki con libertad y destreza en la oscuridad es simplemente un soldado. Ikigaya no sería tan exigente. Komachi va a la universidad, no a pelear contra un jefe. Solo necesita poder ahuyentar a esos tipos que huelen a quiero romance. Aquí voy, gran villano. La voz de Aoyama Kyoko interrumpió las reflexiones de Ikigaya. Utilizó una técnica similar al Shunpo, paso relámpago, y asestó su primer golpe a Ikigaya. Espada cortapiedras, Sanganken. En la ovina, esta técnica de espada era una de las favoritas de Aoyama Motoko. Era famosa por su gran poder, ya que podía atravesar rocas. Sin embargo, la técnica de Motoko claramente distinguía entre humanos y yokai. Su criterio para una espada cortarrocas exitosa era cortar una roca sin dañar a la persona que estuviera a su lado. Aoyama Kyoko claramente no era tan hábil. Ikigaya calculó que si usaba esa técnica, la roca se partiría, pero probablemente la cabeza de la persona también se partiría. Entonces, levantó la mano, movió el dedo y apartó la espada cortapiedras de Aoyama Kyoko a un lado. Efectivamente, Ikigaya vio como la fuerza del tajo de espada abría un agujero en el suelo cercano. El poder del arte de la espada Shin Mei-ri parecía inmenso. Esto ya no era una típica lucha con armas. Esto era claramente una doble habilidad de berserker más maestría con armas. Mientras pensaba, Ikigaya vio a Aoyama Kyoko usar la fuerza de su golpe para girar en el aire y lanzar otro tajo. Destello cortador de hierro, Tesansen. Gritó. Ikigaya pensaba que luchar de esa manera era realmente vergonzoso, a pesar de que el poder del Shin Mei-ri era genuinamente grande. Como sus nombres indican, una parte la roca y la otra corta el hierro, por lo que esta última debe ser más formidable. Era una lástima que, a los ojos de un cazador de dioses, fueran iguales. Si el poder se medía en niveles estelares, suponiendo que el poder de este mundo tuviera 10 niveles estelares, entonces los dioses y los cazadores de dioses ya eran superestrellas desde el principio. Por lo tanto, su percepción, al evaluar a posteriori un ataque de una estrella o uno de 10 estrellas, era la misma. Por respeto a los entrañables recuerdos de infancia de la ovina, Ikigaya se dijo a sí mismo que se estaba esforzando mucho por juzgar la calificación de estrellas de Kyoko. Entonces, usó dos dedos para sujetar directamente la espada que Kyoko estaba bajando, y luego saboreó seriamente la sensación para emitir un juicio.
Pero Aoyama Kyoko soltó la empuñadura de la espada en ese mismo instante. Me rindo, me rindo. Aoyama Kyoko parecía muy abatida tras soltar la empuñadura. Simplemente no soy rival para ti. ¿Eh? ¿Ya renuncias? Por supuesto. No me engañarás cuando seas tan fuerte. Pero no admitiré la derrota. Sin duda te venceré antes de graduarme. Dicho esto, recuperó su espada, se dio la vuelta con determinación y se marchó. Dejó tras de sí únicamente a un indefenso Ikigaya. Para ser honesto, ni siquiera había tenido tiempo de evaluar ese último corte. El lapso de tiempo era demasiado corto para juzgarlo adecuadamente. Capítulo 15. Ushiro. Al regresar a su habitación, Ikigaya vio que en la pantalla de su teléfono aparecían varias llamadas perdidas. Lo abrió y lo revisó. Las llamadas fueron de Seisui Nena, Mariya Yuri, Yukinosita Aruno y Liliana Tranjar. A excepción de Mariya Yuri, los demás también habían enviado mensajes, en los que generalmente indicaban que habían resuelto sus asuntos y que ya se dirigían al lugar. Ikigaya no había invitado a Mariya Yuri a la mansión Hinata, así que su llamada probablemente se debía a otro motivo. Después de que Ikigaya la ayudara a encontrar a su hermana, la chica también empezó a llamarlo amigo. Hablando de eso, era muy fácil entenderla. En la novela original, después de que Kusanagi la salvara una vez, entró a formar parte del harén de Kusanagi. En este mundo, Ikigaya la salvó, pero Ikigaya no tenía ningún interés en dar a conocer un rescate sencillo. Mariya Yuri se enteró hace poco de que, en un combate de entrenamiento entre Boban y Ikigaya, la habían reducido a una simple propina. Bueno, quizás al equivalente de un boleto de recomendación. Sin embargo, Ikigaya la había salvado en más de una ocasión. Posteriormente, la rescató de nuevo del Monte Fénix. Tras aquel incidente, su actitud cambió a una de gran respeto. Recientemente, después de rescatar a Ikari, su actitud volvió a cambiar, pasando del respeto a la cercanía. Ganar reputación es así de simple. Ikigaya Hachiman afirmó que esto no le afectó en absoluto a su corazón. Devolvió una llamada, pero colgó cuando sonó 3 veces sin que nadie contestara. Así que se dirigió al comedor para prepararse un plato de fideos. Una vez allí, a través de la ventana, se sintió aliviado al ver que Komachi y sus amigas habían salido a tiempo para la escuela. Entre ellas estaba la espadachina de bolas de papel, que había tenido un berrinche y se había rendido tras solo 2 movimientos. Parecía haberse integrado bien al nuevo grupo. Tras saborear un delicioso plato de fideos, lavó el tazón, lo guardó y bajó las escaleras desde el otro lado del comedor, entrando en la tienda general, Yorosuya. Cuando llegó a la sala de estar, solo estaba Moe allí. A diferencia de Ikigaya, que normalmente estaba jugando, Moe estaba barriendo diligentemente el polvo con un plumero. Hachiman. Al ver a Ikigaya, Moe inmediatamente agitó alegremente el plumero. Lo primero que pensó Ikigaya fue que tenía polvo encima. ¿Hemos tenido algún cliente hoy?, preguntó. No, ni uno solo, dijo Moe alegremente. Ikigaya. ... ¿De verdad era eso algo para alegrarse? Pensando esto, sacó su teléfono y envió la dirección de la tienda general a Ena y a los demás, indicándoles que fueran directamente a la tienda cuando llegaran. ¿Quién dijo que no había gente? Él era un hombre con un harén de alitas de pollo. Tras hacerlo, volvió a sentarse en su asiento especial detrás del mostrador y abrió su ordenador para ver videos. Como simple IA, sinceramente no jugaría a ningún juego hoy en día. Al cabo de un rato, Moe, tras terminar de limpiar, se aburrió y se quedó mirando con él. Como dato curioso, Ikigaya estaba viendo una serie de televisión estadounidense. En ese mundo también existía Juego de Tronos, y la trama avanzaba prácticamente igual. Tras observar un rato, le cedió el asiento a Moe y, con naturalidad, puso unos dibujos animados. Los niños deben ver lo que los niños deben ver. ¿Qué tenía de malo ver escenas explícitas con él? Se acercó a la puerta de la tienda y echó un vistazo a su alrededor. Era evidente que durante el día en esa calle de aguas termales no había mucho movimiento comercial. Apenas se veía gente en la calle. Realmente es aburrido cuando es tan impopular, murmuró para sí mismo. ¿Cómo se llamaba ese chico la última vez? Parecía ser Anda. Quizás debería ir a ver si la otra parte le estaba dando buen uso a su objeto. Como buen jefe, uno siempre debe prestar atención al estado de los productos vendidos.
Tras sacar de nuevo su teléfono y confirmar que sus alitas de pollo aún no habían respondido, Ikigaya decidió ir a buscar a su primer cliente para verificar la situación. Al salir de la tienda, dio un paso al vacío, convirtiéndose en viento, y ascendió al mar de nubes. Guiado por la energía de la nube, Ikigaya confirmó rápidamente el aura del objeto. Siguió esa aura y descendió. Al acercarse, se dio cuenta de que era una escuela primaria. ¡Qué extraño! Anda Kiyoshi era estudiante de secundaria, así que parece que regaló el objeto. Eso sí que requirió valor. Los objetos de Ikigaya no podían desecharse antes de agotarse, ya que seguían el rastro vital del cliente y volvían a él. Pero regalarlos no suponía ningún problema. En última instancia, Ikigaya modifica los objetos mediante el poder de la vida, siguiendo un vínculo de fuerza vital. No importa a quién esté vinculado el objeto. Siempre que ambas partes estén de acuerdo, el destinatario del servicio puede transferirse de forma natural. Ikigaya evaluó cuidadosamente el área y descubrió que no todo el artículo que le había vendido a Anda Kiyoshi estaba allí. Solo quedaba una hoja de papel. Tras materializar su cuerpo en una zona desocupada de la escuela, Ikigaya se dirigió primero a la puerta para comprobar el nombre del centro. Tsumori. Este nombre le produjo a Ikigaya una extraña sensación de familiaridad y cercanía. Al regresar al interior de la escuela, Ikigaya entró en el edificio de enseñanza. Para evitar ser molestado, lanzó el hechizo que usaba para ocultarse. Tras la liberación de la autoridad, perdió la capacidad original de engañar a los humanos desde la perspectiva de la autoridad. El ojo de Horus solo podía usarse contra aquellos que le guardaban rencor en este sentido, pero aún podía usar magia para lograr el mismo efecto. Ikigaya había estudiado magia egipcia para comprender mejor su autoridad. Ahora, su comprensión del poder de la autoridad había comenzado a afectar negativamente su uso de la magia. Hoy en día, podía considerarse con orgullo experto tanto en magia como en artes marciales, a pesar de que la magia que estudiaba era oscura y antigua. A juzgar por las huellas imborrables del paso del tiempo que quedan en el edificio, se trataba de una escuela antigua, aunque había sido renovada y redecorada. Ikigaya atravesó el pasillo. El aura del objeto provenía del final del pasillo. En las aulas a ambos lados del pasillo, profesores y alumnos estaban dando clase. Era evidente que la enseñanza no estaba dando muy buen resultado. Estos alumnos de primaria eran bastante revoltosos. Ikigaya lo ignoró por un momento. Cruzó rápidamente el pasillo y llegó al lugar donde se encontraba el aura del objeto. Era la oficina de la facultad. Ikigaya se deslizó directamente por la rendija de la puerta. Cuando recuperó la compostura, descubrió que solo había una persona dentro. Un hombre de pelo largo estaba sentado en un escritorio de oficina. Sobre el escritorio había una de las hojas de papel que Ikigaya le había vendido a Anda Kiyoshi. Ikigaya miró la placa con el nombre que tenía en su escritorio, donde se leía Ushiro. Debe ser simplemente su apellido, pensó. Justo cuando estaba pensando, el hombre llamado Ushiro levantó la vista de repente, echó un vistazo al lugar donde estaba parado Ikigaya, y una expresión de confusión apareció en su rostro. Debe ser mi imaginación, murmuró para sí mismo, volviendo a hundir la cabeza. Nunca esperé encontrar algo tan bueno. Habría sido un desperdicio en manos de ese estudiante. Por suerte, quedó una hoja. Ushiro miró el papel espiritual que Ikigaya había creado, con los ojos llenos de anhelo. ¿La tienda fantasma, eh? Tengo muchas ganas de encontrarla. Nuevo fanficción. Hachiman, por favor, modera tus pensamientos internos. Mientras esperaba a Yukino Cita en la sala del club, viaja inesperadamente al mundo de Classroom of the Elite y se convierte en el representante de la clase B. Inicialmente, su única intención era pasar desapercibido mientras ayudaba a la clase B a escapar de su trágico destino en la historia original, y de paso, salvar a Ichino Seonami. Sin embargo, porque estas chicas parecen saber lo que estoy pensando. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en wimeacoffee.com/varietlocoffee.eduriting.